Con gran expectativa nos volvemos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde todas las semanas nos encontramos para estudiar en forma mancomunada las verdades del tiempo del fin. Amigos, cuando miran las noticias y ven los falsos profetas en diferentes partes de diferentes continentes, hemisferios, algunos con orientación de filosofías asiáticas, otros son falsos profetas supuestamente siguiendo alguna rama del cristianismo. Pero estos falsos profetas tendrán un papel relevante en el tiempo del fin. Aún más, en las profecías se habla del falso profeta que va a tener una parte intrínseca en las profecías del fin. Amigo que me escuchas, es preocupante los falsos profetas que aparentan tener un mensaje del cielo, pero que no pasan el escrutinio ni la medida de juzgar de Dios. Entonces, vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 14 y 15. Recordemos que aquí es a donde está terminando el Sermón del Monte. Esto es Cristo hablando. Y mira lo que Él predice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Nota en forma enfática que dice que aún tratarán de engañar a los escogidos, a los discípulos, los elegidos del reino. Mira, Pablo estableció aquí un paralelo con la parábola que presentó Cristo sobre el buen pastor. El asalariado no hace frente al lobo. Juan 10:12 así lo afirma. Pero el verdadero pastor del rebaño defiende a sus indefensas ovejas. Como Cristo conocía el agudo peligro de esos ataques, nos amonestó en cuanto a ellos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15. Ahora, ¿qué te parece si leemos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1? Y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos su destrucción repentina. Podemos deducir que los falsos maestros se levantarían de entre los mismos creyentes o que entrarían entre ellos desde afuera, o sea, de afuera para adentro. Así lo describe Hechos, capítulo 20, versículos del 29 al 30. La frase cautivadora es de perdición o de destrucción, que se emplea para describir algo intrínsecamente malo. No se refiere a la destrucción que puede causar. El apóstol se refirió a muchas de las herejías propagadas por esos falsos maestros. Negación del Señor, enseñanzas licenciosas, apostasía frente al mandamiento santo y etcétera. Muchas otras cosas más. Entonces, leamos del libro de Judas.
Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y me detengo. Nota lo que dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto es serio, porque he llegado a iglesias cristianas, nuestras iglesias donde sea, que creen que porque la gracia sobreabunda, que pueden transformar el culto, la liturgia, en un libertinaje. Convierten en un libertinaje la música, convierten en un libertinaje los procederes, la vestimenta, la decoración, todo en un libertinaje. Se van y se paran en la plataforma en shorts. Y uno dice, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, sino lo que está dentro. Sí, ¿y por qué hay un código de vestimenta en el cielo? ¿Y por qué hay un código de pudor en el cielo? Lee la liturgia del cielo y verás que es ordenada, pulcra. Convierten en libertinaje. No hay problema, vete a bailar. Total, la gracia te salva. Vete a tomar un festejo con alguna fiesta, una buena copa de alcohol. Total, eres salvo por gracia. Libertinaje, aquí lo explica. Trae la música del mundo dentro del pueblo de Dios. No te preocupes, la gracia todo lo cubre. Y así dicen, y lo que están haciendo es convertir en libertinaje la gracia que fue pagada por un alto precio. La descripción que hace Judas del carácter y de la obra de los falsos maestros es paralela con la que presenta Pedro. Nota algo, amigo, que me escuchas. Falsos profetas, también está encapsulado los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos instructores. Todo está en el mismo paquete. Estos pervertían las palabras de las Escrituras para sus propios fines inmorales. Amigos, ¿cómo puede ser? Llego a una iglesia y ahí estaba esa persona con una falda que casi llegaba a las partes más íntimas y estaba tratando de bajarse esa falda. Estimados, pero si te lo vas a bajar, ponte algo decente. Estás en una altura representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo cae en el mismo paquete. Estos maestros pervertían las palabras de las Escrituras para sus propios fines inmorales. Algunos dicen, no, eso habla de la prostitución y de esto. No, amigo, esto habla de toda actitud que se infiltra en el pueblo de Dios bajo el estandarte de la gracia. Leamos Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabes? Durante las guerrillas de Rodesia, entre 1964 a 1979, también conocida como la Segunda Guerra Chimurenga, el ejército de Rodesia contaba con una fuerza especial llamada los exploradores Celes. Ese regimiento empleaba la táctica de pseudo-operaciones, que consistía en que los soldados se disfrazaran de enemigos guerrilleros, o sea, la fuerza Cipra y Sanlá. Y los exploradores Celes
se hacían pasar por guerrilleros, usando todas las maneras posibles. Se infiltraban astutamente en el terreno del enemigo. Todo lo hacían con el fin de recopilar información, interrumpir operaciones y tender trampas para eliminar a los enemigos. Muy astuta la metodología. El 9 de agosto de 1976, los exploradores Selous llegaron al campamento de Nyatsonha, en Mozambique. Venían con camiones pintados con la imagen y el logo de los del campamento Frelimo, un movimiento de liberación solidario con la guerrilla. Entonces la guerrilla pensó, estos son de los nuestros. Se dice que al ver estos camiones, los guerrilleros se alegraron mucho y cantaron canciones de libertad, dando la bienvenida a los que suponían ser sus amigos. Lo que no sabían era que se trataba del enemigo disfrazado. Lo que siguió fue una masacre. Más de 1,000 personas fueron asesinadas por las fuerzas rhodesianas al abrir fuego ¿a qué? A todo lo que veían. De esa manera, los exploradores Selous eran enemigos encubiertos. No voy a culpar tampoco a los Selous solamente porque los guerrilleros habrán hecho sus cosas y matanzas en otras oportunidades. Pero veamos, los Selous fingían ser alguien que no eran. Esta táctica de pseudo-operaciones no se limita solo a las guerras físicas, sino que también es común en la guerra espiritual en la que nos encontramos, estimados. Hay enemigos enviados desde el bando del diablo que se infiltran en el bando de Dios, como Coré y Acán, fingiendo ser seguidores de Cristo, muy espirituales, trayendo un gran reavivamiento en contra del otro bando que nos sirve, que es ultra o conservador, pero tienen la intención de engañar a los hijos de Dios. ¿Sabes? Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Te das cuenta? Piensa en esto. Los falsos profetas no se acercan a nosotros, los creyentes, vestidos con camisetas que tienen impresas la inscripción falso profeta en grandes letras. No. Amigo, de ninguna manera. Eso expondría su verdadera identidad y pondría en peligro su malévola misión. Llegó a una iglesia donde la persona que vino con tanta espiritualidad, la Biblia aquí al lado del corazón, sumamente vegano, todo un gran ejemplo, pero vino a meter la idea en contra del Espíritu Santo. La destrucción que trajo esa iglesia. Señores, Satanás puede ser el más santo cuando lo necesita y puede ser el más pérfido cuando lo necesita. Todos los extremos son malos y Satanás está metido en todo. Ahora, veamos nosotros, si aparece en una camiseta con, falso profeta, eso expondría su verdadera identidad. Y pondría en peligro su malévola misión. Más bien, los falsos profetas vienen con piel de oveja, los falsos maestros también, pareciendo inofensivos, pero por dentro son lobos feroces, amigos. Por fuera parecen ser enviados por Dios, pero un análisis más profundo de su interior revela que son falsos ministros, que son enviados por el maligno.
el enemigo de Dios. Sus frutos demuestran que son adversarios, empeñados en destruir el rebaño de Cristo. ¿Sabes? Mira, el verdadero profeta es el que habla en favor de Dios. Es el que testifica las verdades celestiales. En contraste, el falso profeta es el que pretende hablar en lugar de Dios. El falso profeta se hace pasar por muy sabio, cuando en realidad solo profiere los pervertidos pensamientos de su propio corazón corrupto. Estimados, yo lo que he encontrado es que siempre que hay un falso maestro, falso profeta, falso instructor, hay algún pecado oculto. Cuidado con eso. Falsos profetas son los que pretenden que los seres humanos pueden entrar por la puerta ancha y el camino espacioso. Enseñan que de cualquier modo se puede llegar al destino celestial. Estos falsos maestros son los ladrones cuyo único propósito es robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo del 7 al 10. Amigo, vivimos en un tiempo que debemos discernir quién es el verdadero maestro y quién es el falso. Debemos tener mucho cuidado. El parecido entre los lobos y las ovejas es solo externo. No ha ocurrido un cambio de corazón, sino solo de aspecto y de apariencia. Su mala intención está envenenada con el propósito de engañar a las ovejas y crear en ellas una falsa seguridad, a fin de devorarlas con mayor facilidad. Los lobos no solo son de corazón malvado, sino que se oponen a la verdad y a los que desean seguirla. Mira, buscan perjudicar a las ovejas para beneficiarse a sí mismos. Ay, ay, ay. Ahora, las ovejas no están totalmente indefensas. Tienen la habilidad de detectar los lobos por su porte y por su conducta. Mira, las atrayentes pretensiones de los falsos profetas esconden su verdadero carácter. Sus hermosas palabras y su excelsa profesión son peligrosas. Me acuerdo cuando llegué a la mitad de Nueva York, hay una ciudad, y habían un grupo de personas que parecían ya estar listos para ser llevados al cielo. Yo dije, wow, yo no puedo llegar a ese nivel. Las expectativas de ellos. Empecé a ver que ellos eran fuertes en ciertos puntos de la fe y remachaban en lo mismo. Llegamos a la hora de la comida, estaba lleno de visitas ese día. Y cuando vemos que las visitas trajeron sus ollas, ya ellas conocían Levítico 11, las carnes inmundas y las carnes limpias, pero ellos inocentemente trajeron pollo, trajeron carne en alguna de las ollas. Y ahí vi a estos supuestos santos o santulones que le decían a sus hijos, no coman de aquellas ollas, que esas son mundanales, que esas son las ollas de Egipto. Ni toquen esas ollas porque sería pecado. Y ahí empecé a ver la falsedad de estos maestros. En vez de acercarse a esas almas con cariño y empezar a enseñarles cuál es la dieta original en forma progresiva, poco a poco, con amor, para que se enamoren de Cristo primeramente, fueron directamente al grano, utilizando excusas que de verdad teológicamente estaban completamente erróneas.
Oh, me acuerdo claramente cuando prohibieron a una persona que quería bautizarse, pero tenía un problema de hemorragias, y le prohibieron entrar en las aguas bautismales porque eso era contaminar al pastor y a la iglesia, malinterpretando la ley mosaica. Esos son falsos maestros. ¿Y qué de aquellos que traen a la iglesia clases de meditación trascendental, que traen y dicen tenemos que meditar y sacar lo bueno de las filosofías asiáticas y mezclarlas con el cristianismo? Esos son falsos maestros. Las atrayentes pretensiones de los falsos profetas esconden su verdadero carácter. Sus hermosas palabras y su excelsa profesión son peligrosas. Sus presentaciones elocuentes no son pruebas válidas de lo que realmente son. Ni se puede tener confianza en sus supuestos buenos actos y milagros. Las palabras, los conoceréis, son como una promesa de que las ovejas que conocen la voz de su pastor no serán engañadas por las solapadas palabras de los lobos. Si amamos de verdad al Señor y estamos enteramente entregados a su voluntad, obedeceremos la voz de Dios. Estaremos atentos al mensaje divino que habla a nuestras almas día tras día por medio de su palabra y mediante los consejos que Dios nos ha dado. Me acuerdo cuando al terminar un sábado en una iglesia el servicio sagrado, anuncian desde arriba, nos vamos todos a jugar un partido de fútbol. Y cuando me opuse y dije, no podemos. Este es un terreno sacro y es el día del Señor. Los insultos y los desprecios que recibí, ¿por qué? Porque, estimados, cuando usted dice la verdad, toca llagas, y a donde se toca la llaga, la gente grita, porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Nosotros tenemos que estar atentos al mensaje divino que habla a nuestras almas día tras día, por medio de su palabra y mediante los consejos que Dios nos ha dado. En la gran hora de la prueba que se avecina, solo los que conozcamos y amemos la verdad podremos salvarnos de los engaños de Satanás. Piensa en esto. La profesión sola no tiene valor. El que pretende conocer a Dios y sin embargo desobedece sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. No importa que las apariencias puedan indicar lo contrario. La fe debe acompañar las acciones. De otro modo, es solo un formalismo. La fe sin obras es muerta en sí misma. Ahora, es igualmente cierto que las obras, si no están acompañadas por una fe sincera y viva, también son muertas. ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes? Los que no conocen la voluntad de Dios no rendirán cuentas de ella, como afirma Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Pero los que han oído la voz de Dios que habla a sus corazones y sin embargo persisten en andar por sus propios caminos, no tendrán excusa por su pecado. Leamos Isaías 8:20, ¿qué dice? Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Todo cuanto digan los seres humanos que no armonice con esa palabra divina, no tiene luz. ¿Por qué? Porque no es
no les ha amanecido. Oh, estimados. Ahora vayamos al libro Joya de los Testimonios. Página 276, muy relevante. Tenemos una Biblia llena de preciosas verdades. Contiene el alfa y el omega del conocimiento. La escritura dada por inspiración divina es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Tomad la Biblia como libro de estudio, cada cual puede entender sus propias instrucciones. ¿Te das cuenta? Hay falsos maestros, falsos profetas, pero tenemos el poder de Cristo y la potencia del Evangelio para descifrar lo falso y lo verdadero. Ha llegado hoy la salvación a tu casa. ¿Qué te parece si entregamos a ti y a los tuyos, a mí, a los míos, en las manos de Dios? Padre que moras en los cielos, con este motivo venimos a ti. Padre, abre nuestro intelecto, muéstranos el camino, la verdad y la vida, y ayúdanos a acatarnos a tus consejos sabios. Y esto lo pido en el sacro nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente, que Dios te dé y te muestre las pruebas tangibles de su voluntad. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza, te